Bienvenidos a la sección número 37 de la materia Introducción General a la Biblia. Continuamos con los aspectos generales básicos de los libros del Nuevo Testamento. Autor, fecha, época en que se da el documento, etc. Primera de Pedro. Primera de Pedro. El autor. En la epístola se dice que es Pedro, en el 1:1. Primera de Pedro fue escrita desde Roma, por Pedro mismo. Esta epístola, como las del apóstol Pablo, empieza con el nombre del autor, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y en esto los apóstoles siguieron la costumbre de aquellos tiempos. Algunos datos sobre el autor de esta epístola. Su nombre propio fue Simón, pero cuando Andrés, su hermano, le presentó a Jesús, Juan 1:42, este le dio el nombre de Pedro, piedra, y después llevaba los dos. Simón, Pedro. Era hijo de Jonás, de la ciudad de Betsaida, casado, pescador de oficio y de consiguiente hombre sin letras. Es decir, no había sido educado en las mejores escuelas del día como lo fue el apóstol Pablo. Pero sin duda había recibido la instrucción que corresponde a los de su clase social. Durante el ministerio público de Jesús, Pedro tenía su residencia en Capernaum, Mateo 8, 5 y 14. Era una ciudad comercial en la cual Jesús fijó su residencia también al principio de su largo ministerio en Judea, Mateo 4, 13. Como se ha indicado ya, por conducto de su hermano Andrés, llegó él a relacionarse con Jesús, luego, después del bautismo de Jesús. Juan 1, 4 al 42. Allí encuentran toda la historia esa. Y más tarde fue llamado a dejar su red en el mar de Galilea y hacerse pescador de hombres. Mateo 4, 18 al 22. Marcos 1, 16 al 20 y Lucas 5, 1 al 11. Después fue llamado a ser uno de los 12 apóstoles. Marcos 3, 13 al 19. Lucas 6, 12 al 16. Y en este sagrado círculo alcanzó el honor de entrar en el pequeño grupo de los 3, que parecían estar más cerca del Maestro, compartiendo con Juan y Santiago este honroso privilegio. Era de temperamento impulsivo, por no decir explosivo, dispuesto siempre a decir y hacer lo primero que se le venía a la mente. Gracias. Esta debilidad en Pedro fue, por cierto, un defecto muy serio en su carácter y le causó no pocas lágrimas. Pero después de la resurrección de Jesús se nota
en Pedro un cambio muy notable, muy notable. Ya no era el Pedro de antes. Deben haberlo captado ustedes al leer su historia en los evangelios. Según la tradición, sufrió el martirio en Roma como por el año 67 o 68 después de Cristo. Que él haya fundado la iglesia en Roma o que haya sido el primer papa de esta iglesia, no hay ni sombra de prueba, como mencionan los autores católicos. Y también hay autores católicos que enseñan que no hay pruebas de eso. Su referencia a Marcos, mi hijo, en el 5.3, cotejada con Hechos 12.12, ha dado origen a la teoría de que Marcos le sirvió de amanuense al escribir esta carta. Y también está generalmente aceptada la idea de que Pedro cooperó con Marcos en la producción del evangelio que lleva el nombre de Marcos. Es decir, Pedro cooperó en la redacción, en el contenido del evangelio de Marcos. Y Marcos parece haber sido el amanuense de Pedro en la epístola. Ese es el punto. Que en cuanto a la fecha y lugar, las evidencias internas favorecen una fecha posterior en la vida de Pedro. Es decir, escribió esta epístola ya casi al final de su vida. Probablemente entre los años 64 al 66 después de Cristo. Tal vez allí es bueno tomar en cuenta que yo imagino que ustedes están tomando algunos de estos datos y de alguna forma marcando sus Biblias. Entonces es bueno que usted pueda anotar, por ejemplo, lo que tiene que ver con fechas, allí en algún ladito, en el título del libro o de la carta, poner ahí la fecha, porque eso le va a recordar cuando usted vaya a estudiar esa epístola, que tiene que tomar en cuenta ese contexto histórico. A la vez, usted va leyendo material por aquí, por allá, relativo a lo sucedido en esa fecha. Y entonces eso le va ampliando su panorama. Pero si usted va al libro y no tiene allí la fecha, va a ser un poco más difícil que se ubique. Cuando le aparece la fecha, que usted la anotó por allí, eso ya de una vez lo ubica en el tiempo y le recuerda lo que usted ha leído sobre esa época. Entonces, es mi sugerencia que puedan ir anotando esas fechas allí. No que llene toda la Biblia en cada espacio allí, ¿verdad? De todos los datos, sino aspectos clave, fecha, autor. En el caso de los libros del Antiguo Testamento, la época que abarca, que poco se da en el Nuevo. En fin, esos datos puede ir anotándolos por ahí, va a ayudar mucho. La cuestión del lugar, volviendo a Primera de Pedro, ha generado algunas dudas, pero aunque la mención de Babilonia en el 5.13 no determina del todo el sitio desde donde se escribió, pues había 4 Babilonias en aquel tiempo, 2 en Asiria, una en Egipto y otra en Italia, Roma, figuradamente así llamada. Dado que Pedro probablemente pasara sus últimos años en Roma y que la referencia a Babilonia en Apocalipsis 17:5 es sin duda la ciudad de Roma, parece más acertada la opinión de que Pedro emplee el nombre Babilonia en el mismo sentido, refiriéndose a la capital del Imperio Romano.
que en cuanto a los destinatarios, lo más probable es que las epístolas de Primera y Segunda de Pedro fueron dirigidas tanto a cristianos judíos como gentiles. El hecho de que Pedro fuera el apóstol de los judíos y Pablo el de los gentiles, Gálatas 2, 7 y 8, define el ministerio primario de cada uno de ellos. No obstante, en parte sus ministerios corrían por sendas paralelas. Es así que en el pasaje que sigue a la afirmación en Gálatas 2, Pablo hizo que Pedro diera cuenta de sus acciones hacia los cristianos gentiles. Es evidente que Pedro estaba ejerciendo su ministerio entre estos cristianos gentiles de alguna forma. Por otro lado, Pablo, el apóstol a los gentiles, iban según su costumbre a la sinagoga en primer lugar, siempre que entraba en una nueva ciudad. Y el término diáspora puede referirse a hermanos judíos o a gentiles en el sentido de Primera de Pedro 2:11, aquellos que se hallan fuera de su hogar celestial. Los tiempos de ignorancia y de idolatría de Primera de Pedro 1:14 iría dirigido a los gentiles, en tanto que las alusiones y citas del Antiguo Testamento se dirigían a los hermanos judíos, porque las conocían, ya que las iglesias a las que se enviaron las cartas incluían tanto a judíos como a gentiles. Y podemos entonces llegar a la conclusión de que Pedro no se dirigió en exclusiva, o lo que es lo mismo, solamente a uno de los dos grupos. Más bien se dirigía a los cristianos, sin diferencia en cuanto a origen nacional. ¿Qué del tema? Pedro tenía un propósito pastoral al escribir esta epístola. La urdimbre con la cual se entrelazaba la trama del consejo del apóstol es el peligro de la persecución, la inminencia del fuego de prueba por causa de la persecución, capítulo 4 y versículo 12, y de la certidumbre de los tiempos difíciles en los cuales vivían los creyentes de esa época. Y teniendo en cuenta tal situación, Pedro procura fortalecer la fe de sus lectores. Los exhorta a una conducta intachable y a ser ciudadanos ejemplares, a testificar lealmente por Cristo y a prepararse debidamente para su encuentro con su Señor. Y para ayudarlos a alcanzar estas metas, incluye consejos específicos para los criados en el 2:18, para las esposas en el 3:1 al 6, para los maridos en el 3:7, para los ancianos en el 5:1 al 4, y para los miembros más jóvenes de la iglesia en el 5:5 al 9. A través de toda su carta se vinculan un tierno espíritu pastoral con un firme sentido del liderazgo, ambos santificados mediante un elevado concepto de Cristo. ¿Qué de la teología de la epístola? Pedro escribe desde la teología del teólogo práctico. La carta abunda en doctrina cristiana, pero es doctrina relacionada con la vida. Muy similar en esto, ¿a cuál? A Santiago, que recién vimos. Entre otras doctrinas se destacan las siguientes: la pluralidad de personas en la deidad. 1:2. Leamos ese. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ven allí la deidad manifestada en 3 personas. Tenemos también teología en el área de la cristología, la humanidad y la resurrección de Cristo. En el 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué tenemos allí? ¿Qué hay allí? ¿Qué aporte hay allí para el área de la cristología? ¿Qué ven? Les ayudo un poco en lo que tiene que ver con la humanidad de Cristo. ¿Cómo se evidencia en esta epístola que el Jesús en quien creemos los cristianos era humano? ¿Y por qué sabemos que murió? Porque se habla de su resurrección. ¿Okay? Para que resucite, tiene que haber muerto, y para que pudiera morir, tenía que ser humano. Esto pareciera un poco simplista, pero cuando entremos a analizar un poco más a fondo el contexto de estos documentos, miraremos cómo en el área de los gnósticos, ellos y otros influenciados por ellos, no reconocían que Jesús tenía un cuerpo físico. Por lo tanto, no creían en la resurrección porque tampoco hubo muerte. ¿Ya? Era solo espíritu con apariencia humana. De paso, esa influencia llegó a tal grado que aún hoy día los testigos de Jehová creen que el cuerpo con el que resucitó era un cuerpo en apariencia físico, pero no un cuerpo real. Bueno, tenemos también teología en el campo de la salvación, en el capítulo 1 y versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay varios aspectos de la salvación mencionados allí. Tenemos teología en el campo de la neumatología, lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. En el 1:2 es el agente de la santificación. En el 1:11 es el autor de la Escritura. En el 1:12 es el que capacita a los predicadores para llevar a cabo su tarea de exponer la Escritura dada por él mismo. Tenemos también teología de la epístola en el área de las Escrituras, en relación a su autoridad, su naturaleza autoritativa, en el 1:24 y 25 y en el 2:6 al 8. También en el 3:10 al 12. Su origen divino de las Escrituras, en el 1:11. Su permanencia, en el 1:23-25. Su poder para producir el nuevo nacimiento, en el 1:23 con el 25 también. Tenemos teología en el área de la eclesiología o de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Su naturaleza corporativa, es decir, como cuerpo de Cristo, en el 2 al 5, si lo comparan con el 1, 22 y 23.
La iglesia como edificio fundado por Cristo, en el 2, 6 al 8. Edificio formado por personas, ¿verdad? Su función de adorar a Dios, el de la iglesia o la función de la iglesia, de adorar a Dios y testificar a los hombres, en el 2, 5 y 9. Su oficio sagrado, en el 5, 1 al 4. Y también tenemos teología en el campo de la escatología o de los acontecimientos finales. Tenemos la cercanía de la segunda venida de Cristo en el 1.5. El momento cuando la fe finalmente es honrada, la fe de los salvos, en el 1.7 y 4.13. La plena manifestación de la gracia de Dios en ocasión de la segunda venida de Cristo, en el 1.13. La gloria de Cristo compartida con sus hijos, en el 5.1. El servicio fiel de los hijos de Dios finalmente recompensado, en el 5.4. La expectativa de su venida como argumento para redimir el tiempo, en el 4.7 al 11 y 17 y 18. Y hay varias áreas más de teología en las que esta epístola hace muchos aportes. Pero lo dejamos por ahí. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿No hay? ¿Claros? Allá hay una. Es que llama la atención de lo que, en cuanto al tema que abarca el apóstol Pedro, hay un contraste en cuanto a lo que fue él en su vida antes de tomar la decisión de ser un cristiano verdadero, ¿verdad? En cómo él dice que el tener una conducta intachable, fortalecer la fe, el peligro de la persecución, fueron cosas que, digamos, a mí se me viene a la mente la historia de los evangelios y de cómo él actuó ante esas situaciones, ¿verdad? Y tiene definitivamente que haber recordado mientras escribía eso, cómo él falló. Entonces ahora él escribe para que a quienes escribe no les pase lo que le pasó a él. Sí, claro. Solo que hay algo interesante que normalmente nos podría pasar a nosotros y decir, bueno, pasé por ese lugar, pero para que ustedes no pasen. Solo que en el caso de él, sí, pasó por ahí, le pasó eso, pero ahora él va a dar la pauta de cómo lograr el no pasar por ahí. O sea, no hay necesidad de pasar por ahí. No tiene que experimentar la persona eso para poder convertirse en un cristiano. Sí, definitivamente. Él está diciendo a la vez, si me tocara pasar otra vez por eso, ahora sé cómo salir victorioso. Definitivamente. Avanzamos. Estamos sin tiempo. Quedamos por aquí. Nos vemos en la próxima sección con Segunda de Pedro, si Dios quiere.